Quiero empezar mi intervención agradeciendo a los organizadores de este congreso la gentileza que ha tenido conmigo al invitarme a participar en dos ponencias, concretamente la que empiezo a desarrollar en este momento y otra que tendré esta tarde. He sabido que los estados excepcionales suponen, como ya se ha adelantado, la intención de restablecer la normalidad. Es decir, lo que se plantea en este momento es si en eso que se ha calificado por el anterior ponente como la normalidad de lo excepcional, que es a lo que sirve precisamente el derecho de excepción, se ha observado puntualmente en este caso o ha habido cierta anormalidad en el uso de los instrumentos para hacer frente a la situación. Como es sabido, las situaciones de anormalidad que pueden poner en tensión el ordenamiento jurídico y que exigen su restablecimiento por vía del ordenamiento de excepción pueden obedecer a distintas causas que tienen una cierta graduación en las previsiones establecidas al efecto. Causas de carácter simplemente grandes catástrofes que dan lugar al estado de alarma, causas que ya tienen una enjundia política que tensionan más el ordenamiento y que da lugar al estado de excepción, y causas finales de insurrecciones que dan lugar al estado de sitio. Estos son los tres estados para atacar las dificultades que se plantean con estas anormalidades. La Constitución tiene un precepto clave, que es el artículo 116, que se refiere precisamente al planteamiento global, llama a una ley orgánica, pero a pesar de que de la generalización, de la generalidad de la norma, tiene ya una serie de contenidos que es importante tenerlos en cuenta a la hora de un juicio crítico sobre lo que se ha hecho. Y así dice, leo, el artículo 117 de la Constitución. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Marco el acento en esto de las competencias y limitaciones correspondientes a los efectos que luego se verán. Continúa ya en los tres estados diciendo fundamentalmente quién es el órgano que los declara y mínimas precisiones sobre la duración. El estado de alarma, se dice en el párrafo 2, en el apartado 2, será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados y reunido inmediatamente al efecto, y en cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. El apartado tercero regula el estado de excepción, diciendo, el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Destaco fundamentalmente la reiteración de Consejo de Ministros. No simplemente la petición al Gobierno, sino Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado, como luego trataré de precisar en mi crítica. El Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. Al estado de sitio se refiere el apartado 4, que dice que el estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Y siguen dos párrafos que se refieren un poco a la garantía institucional de las situaciones producidas de estos tres estados. Se dice, apartado quinto, no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpir durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso, expirado su mandato, si se produjera alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados con las competencias del Congreso, serán asumidas por la Diputación Provincial. Y finalmente, como garantía suprema,
te dice, la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no modificará el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Esta es la clave fundamental sobre la que luego se desarrolla la Ley Orgánica 4/1986, que trata que en conjunto todos estos estados, individualizadamente cada uno. Me voy a centrar fundamentalmente en el estado de alarma, que es el único del que tenemos experiencia, puesto que nosotros simplemente haré una referencia global sin detalle. El artículo, la Ley Orgánica 481 fue objeto de una gestión lenta, porque primero se llevó a un proyecto al Congreso en el año 79, digo bien, que durmió durante una determinada época. Como consecuencia del 23F, entonces se aceleró más y ya se dio lugar a la elaboración definitiva del proyecto. La ley tiene en su estructura un capítulo primero de disposiciones generales, donde se establecen una serie de preceptos que inmediatamente iré sobre ellos, y luego como una garantía institucional muy importante. El capítulo segundo se refiere al estado de alarma, el capítulo tercero al estado de sitio, y el artículo cuarto se refiere, de excepción, y el cuarto al estado de sitio. En el artículo, las disposiciones generales son importantes de las disposiciones comunes. Y se dice, leo, procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias. Es decir, se marca por una parte una exigencia de limitación de las medidas estrictamente indispensables, marco el adverbio estrictamente y el adjetivo estrictamente indispensables como base crítica de las medidas que realmente se han tomado después. Y esto se regula la publicidad, inmediatamente estas circunstancias se publicarán de modo inmediato en el Boletín Oficial del Estado y se difundirán obligatoriamente a través de los medios públicos y privados, y será obligatoria también la difusión de las disposiciones dictadas durante estos estados. Tiene fundamentalmente aquí un artículo tercero que es importante como garantía institucional de todos los tres estados. Dice, los actos y disposiciones dictados durante los estados serán impugnables en vía jurisdiccional conforme a lo dispuesto en las leyes. Y importante, esto lo desarrollaré quizá en la intervención de esta tarde, que es un precepto, a mi juicio, muy importante, el apartado 2, donde dice: quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptados durante la vigencia de estos estados sufran de forma directa o en su persona derechos o bienes y daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto. Es decir, en los estados se refuerza el principio de responsabilidad de las administraciones del poder público con la cobertura consecuente de la indemnización a quienes han sufrido daños. Y paso al estado de alarma. Bueno, antes de pasar a eso, me interesa destacar un elemento, y es cuál es en la jerarquía de normas, cuál es la posición que ocupa las normas que dictan estos estados excepcionales. La cuestión, en principio, se sabe que se dicta por decreto el estado de alarma, acordado en Consejo de Ministros. Y aquí digo aquí con lo que decía en relación con la Constitución antes. Se vio con ocasión del primer estado de alarma, que prácticamente era intrascendente, simplemente de garantizar el servicio público, que fue la huelga salvaje de los controladores aéreos, se impugnó el correspondiente decreto ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, en un auto, declaró la incompetencia para conocer eso, sin llegar a firmar el valor de ley, pero aproximándose a ello.
se declaró la incompetencia. Pasado el tiempo, bueno, se impugnaron en aquella ocasión tanto el decreto de la declaración como el posterior decreto de prórroga. Fundamentalmente la argumentación se basaba en la intervención del Congreso, entendiendo que con la intervención del Congreso se le daba un cierto valor de ley, lo cual personalmente no lo comparto, porque lo que hace el Congreso es una autorización de la prórroga, que es el caso, y sin embargo a partir de ahí se construye el tema de la consecuencia de la incompetencia de jurisdicción del Congreso. Pasado el tiempo se recurrió el amparo y ya con mayor contundencia el Tribunal Constitucional, en la sentencia 83 de 2016, declaró el carácter de fuerza y valor de ley del decreto que declaraba la alarma. Personalmente me permito discrepar de la argumentación de aquella sentencia, como discreparon 3 de los participantes. Era el profesor Ignacio Ortega, Delgado Barrio y Pablo Pérez Trem. En fin, quede ahí simplemente enunciado esto. Y vamos al estado de alarma. El estado de alarma se regula en el capítulo 2 y voy a tratar de aquí los supuestos determinantes, la autoridad competente, el procedimiento de declaración, los efectos y las medidas que pueden adoptarse. Los supuestos de declaración del estado de alarma se establecen en el artículo 4, que dice: se podrá declarar en toda parte del territorio nacional cuando las siguientes alteraciones graves de normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. B, crisis sanitarias, tales como epidemias, es precisamente el que se ha tenido en cuenta para declarar los estados de alarma de esta etapa. Como epidemias, situaciones de contaminación graves, paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y concurra a alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en dicho artículo, es decir, cuando no se establecen los servicios mínimos en el estado de huelga y en los conflictos colectivos. Y finalmente, de situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. ¿Quién es la autoridad que declara este estado? Ya lo ha dicho el artículo 116 y lo reitera la ley orgánica, estableciendo no solamente quién es la autoridad que lo declara, que es el gobierno por medio del Consejo de Ministros por decreto, del que da cuenta simplemente. No tiene necesidad de la autorización simplemente para la prórroga, sí, pero no. Simplemente el gobierno tiene la plena autoridad y lo que hace es informar al Congreso que en este momento no tiene ninguna intervención. La tiene en las prórrogas que necesitan la autorización. La duración son 15 días, necesita la autorización. Incluso puede establecer a la petición de autorización que eleva al Congreso el gobierno, puede establecer modificaciones y ratificarlas plenamente, establecer modificaciones. Y aquí hago un inciso que es importante, por lo que llamé la atención precisamente respecto de la exposición del artículo 116, el contenido que es referente a competencias y limitaciones. Competencias y limitaciones, es decir, no se pueden alterar, y la ley orgánica establece la autoridad competente es el gobierno, a través del Consejo de Ministros. Pues bien, anómalamente, a mi juicio, el decreto estableció lo que llamaba autoridades delegadas en 4 ministerios. Y la duda es, ¿se puede delegar una competencia ejercida por el Consejo de Ministros? El tema tiene enorme importancia porque naturalmente de aquí viene toda la validez de las medidas adoptadas por orden ministerial, que han sido muchas y muy incisivas en los derechos fundamentales. Entonces, el problema es: ¿se puede delegar? Contesto al interrogante. A mi juicio, rotundamente no. No, porque el concepto de gobierno no es un concepto etéreo que pueda dar lugar a la duda si los ministros son gobierno. No, los ministros forman parte del gobierno, pero no son gobierno. Y entonces,
Pero es que además las leyes ordinarias, la Ley 50/1997, la Ley del Gobierno, establece que no se pueden delegar facultades de elaborar disposiciones normativas. Aquí se han elaborado disposiciones normativas por los ministros, muchísimas. Pero es que además luego está la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, que prevé la delegación, prohíbe la delegación precisamente en competencias de tal y prohíbe la delegación en órganos colegiados, salvo las comisiones delegadas. Aquí, sin embargo, se han delegado en ministros y confiriéndoles competencia para dictar disposiciones. Que de ahí la importancia, porque me parece que es enorme. Estaríamos de atender a esta observación que hago yo, estaríamos ante la posible calificación de incompetencia de todas las órdenes dictadas por el ministro, con todo el arrastre de consecuencias que esto puede tener. Bien, la tramitación es simplemente comunicarlo, se acuerda por el Consejo de Ministros y voy directamente a los efectos de la declaración. Los efectos de la declaración, en principio, es poner a disposición de la autoridad competente, poner a todas las autoridades civiles y cuerpos de seguridad bajo la dirección de la autoridad competente. Y luego es importante, y con esto pretendo ya terminar, las medidas que se pueden adoptar, que están relatadas en el artículo 11 y que serán también objeto de un comentario crítico por mi parte. Artículo 11 dice, con independencia, la siguiente: limitar la circulación y permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o conducirlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Paro aquí. El Real Decreto 463 de 2020, que declaró el primer estado de alarma, como saben, después ha venido otro estado de alarma declarado en el mes de octubre, se lleva mucho más lejos de donde podía llegar, lleva la posibilidad de limitar la libertad de circulación, establecida en el artículo 19 de la Constitución, hasta el punto que establece lo que unánimemente se ha considerado como un confinamiento. El principio general era que no se podía circular, con lo cual, si no se puede circular, necesariamente tienes que estar en el domicilio donde vas a estar, o en donde te coja tal. Es un confinamiento, no es exactamente el concepto técnico de confinamiento, pero así se dio en llamar unánimemente. Y a mi juicio, y no es solamente opinión mía, sino, por ejemplo, de Manuel Aragón Reyes, en un famoso artículo que publicó en El País, lo llegó a calificar, y yo comparto su opinión, como un arresto domiciliario. Un arresto domiciliario tuvo todo el personal, todos los ciudadanos estuvieron durante unos determinados días, durante muchos días, confinados en sus domicilios, lo cual suponía auténticamente, a mi juicio, la suspensión del derecho del artículo 19 de la Constitución. Continúo las medidas. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes sin poner prestaciones personales obligatorias, no plantea ninguna dificultad. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Y aquí también me limito. Con un lenguaje eufemístico, en parte a mi juicio hipócrita incluso, el Real Decreto 463 prevé la suspensión de toda una serie de actividades de las empresas, con lo cual supone prácticamente el cierre. Véase la dificultad que eso ha planteado y el ámbito enorme de responsabilidad que de ello puede resultar. Una cosa es intervenir, ocupar transitoriamente industrias que tienen una finalidad dentro de los propios supuestos que lo determinan. Es decir, la finalidad de esta ocupación no es precisamente la paralización, que afecta directamente al derecho de libertad de empresa. Ahí se suspendía. De ahí esa calificación que digo yo un poco eufemística. No se podía decir que se ordena el cierre, pero la consecuencia era que se ordenaba el cierre de estas industrias. Es decir, se limitaba el derecho fundamental de ejercicio de la libertad de empresa. Es precisamente una de las medidas que está ya prevista en el estado de excepción, es esta, pero pero en este caso, esa intervención, si se le quiere buscar una razón finalística, es clara. Como una de las hipótesis son el desabastecimiento, se interviene para cuando la iniciativa privada se disocia
de la necesidad a la que sirven estas empresas, puede intervenir la autoridad para hacer efectivo el abastecimiento, entre otras cosas. Continúo. Limitar o racionar el uso de servicios de consumo de artículos de primera necesidad, impartir órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados en el apartado del artículo 12. Estas son las medidas. Ya la cuestión es, ¿se han respetado, como dice el artículo 1, sí, de la ley orgánica, las estrictamente indispensables? ¿Se han acordado medidas estrictamente indispensables o no? Yo creo que sinceramente no. Y, en fin, paro porque veo que me estoy excediendo del tiempo. Simplemente hago una referencia. El estado de excepción tiene ya mucha más enjundia política porque supone suspensión de derechos fundamentales, concretamente del 17, del 18, del 19, del 20 y del 21 y del 22. Se permite, por tanto, para restablecer la normalidad. Y finalmente el estado de sitio es insurrecciones o riesgo de que se produzcan las insurrecciones. Entonces se pasa a la autoridad, el gobierno designa a la autoridad militar que vaya a aplicar las disposiciones y se permite también la posibilidad de traspasar algunos delitos a la jurisdicción militar. Gracias y perdón por el exceso de tiempo quizá.